Bueno, para continuar con el curso de gastroenterología de hoy, la doctora Mariana Galván nos va a dar una disertación de actualización en el tratamiento sobre Helicobacter pylori. Buenos días, Mariana. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, como bien me presentó el doctor Patrón Costas, yo soy Mariana Galván, soy residente de segundo año de gastroenterología del Hospital San Bernardo, y bueno, el tema a tratar en este tercer encuentro es sobre actualización en el tratamiento de Helicobacter pylori, ¿sí? Vamos a comenzar recordando un poco de qué se trata esta infección. Es una infección que está causada por una bacteria que es un bacilo gram negativo de forma espiroidea, que posee flagelos a nivel de sus extremos que le van a conferir una gran movilidad. Es una bacteria que es microaerófila, lo que significa que requiere de poco oxígeno para sobrevivir, por ende es una bacteria que es de difícil cultivo. Esta infección coloniza la mucosa gástrica gracias a que posee una enzima que le va a permitir modificar el pH a nivel gástrico y así poder adecuar el microambiente a sus necesidades. Esta infección siempre tiende a la cronicidad, o sea, el 100% de los casos va a tener una infección de tipo crónica, una gastritis crónica, que en el 80% de los casos suele ser asintomática. Es considerada un carcinógeno del tipo 1 ya desde 1994 por la OMS, que si bien no todas las cepas de Helicobacter pylori van a producir cáncer gástrico, ¿sí? Se conoce que del 100% de los adenocarcinomas gástricos que se diagnostican, un 89% va a estar asociado a Helicobacter pylori. Es por ello que es de gran importancia su tratamiento. Bueno, en cuanto a la epidemiología, podemos hablar de que se estima que más del 50% de la población mundial está infectada, siendo este porcentaje aún mayor en los países en vías de desarrollo, siendo entre un 70 y un 80% de los casos. En caso de Latinoamérica se conoce que la prevalencia es aún mayor en las regiones, en las zonas de la costa pacífica. En el caso de Chile se conoce que la prevalencia de Helicobacter pylori es de un 76% y en Argentina de un 49%. Pero es probable que este valor en Argentina no refleje quizás el porcentaje real de la prevalencia de esta infección, porque en nuestro país no existen muchos estudios, ¿sí?, con respecto a la prevalencia. Es importante recordar que si bien las rutas exactas de la transmisión de Helicobacter pylori todavía no son bien conocidas, muchos estudios epidemiológicos demostraron que la transmisión de persona a persona, ¿sí?, por vía oral-oral, fecal-oral o gastro-oral, sería la vía de transmisión más frecuente. Y que de todos los individuos que contraen la infección, lo hacen en edades tempranas, ¿sí? Se dice que la contraen antes de los 10 años de vida, ¿sí? Es por eso que el nivel socioeconómico en la infancia es un factor determinante en la adquisición de esta enfermedad. Tanto las condiciones sociales de hacinamiento, compartir camas, el hecho de no contar con agua potable, la falta de higiene, bueno, son factores que van a condicionar a la adquisición de esta enfermedad. Para hablar un poco de lo que es la patogénesis de esta enfermedad, podemos nombrar 3 factores que van a ser importantes. Los factores propios de la bacteria, ¿sí?, que como ya habíamos nombrado antes, esta bacteria tiene la capacidad de producir una enzima. Esta enzima, por medio de la hidrólisis, va a hidrolizar la urea y transformarla en un amoníaco alcalino y en dióxido de carbono, que va a modificar el pH a su alrededor, permitiéndole sobrevivir en los ambientes hostiles del estómago, ¿sí? También, como ya habíamos nombrado anteriormente, posee un aparato de movilidad que está brindado por de 5 a 7 flagelos que poseen en sus extremos, que le dan la capacidad de migrar hacia zonas que son más favorables para la bacteria dentro de la mucosa gástrica. También poseen lipopolisacáridos, que estas son
Estas presentan propiedades inmunogénicas y van a inducir o contribuir a la inflamación crónica. Las adhesinas que le van a permitir adherirse a la mucosa gástrica, y también contamos con distintos genes a nivel de la bacteria. Tenemos uno de los genes más importantes, el CAG-PAI, que es conocido como los islotes de patogenicidad de CAG, que va a producir una respuesta inflamatoria que va a ser crónica y que va a ser severa. Se dice que la presencia de estos genes va a predisponer a un aumento de la expresión de este proceso inflamatorio, que va a generar mayor riesgo a contraer cáncer gástrico. Igual que el gen BAC-A, ¿sí?, que también está asociado mayormente, si bien este gen se presenta en el 100% de las bacterias, solamente un 50% de las bacterias lo expresan y producen lo que es la citocina vacuolizante, que va a estar relacionada con la producción de cáncer gástrico. Y entre los factores del huésped se conoce que la respuesta inmunitaria del huésped está relacionada directamente con este proceso inflamatorio, porque es la respuesta inmunitaria inefectiva la que va a hacer que esta respuesta inflamatoria sea prolongada, ¿sí?, asociada a la producción de interleuquinas, como dice ahí, 1B, 8, 10, al factor de necrosis tumoral alfa, y todo este proceso inflamatorio va a ocasionar una alteración en la estructura de la mucosa, produciendo la ruptura de las uniones estrechas, aumento del estrés oxidativo, como también el reclutamiento de las células inflamatorias, que también van a perpetuar todo este proceso inflamatorio. Y como tercer componente, los factores ambientales, que entre ellos vamos a incluir el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y también por ahí el consumo de fármacos como los AINES. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se conoce que el 80% de los pacientes son asintomáticos, solamente un 20% se va a asociar a otras patologías como la enfermedad ulceropéptica, el adenocarcinoma, el linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa, anemia ferropénica, púrpura trombocitopénica idiopática y manifestaciones dermatológicas como la rosácea. Como para conocer un poco de la historia natural, se conoce que una vez que la bacteria infecta la mucosa gástrica normal, el 100% de los casos va a llevar a una infección crónica, a una gastritis crónica. A su vez, a esta gastritis crónica la vamos a dividir en 3 fenotipos según su localización. Primero, en un 15%, van a presentar una gastritis que sea a predominio de antro, ¿sí? Un 80% va a presentar una gastritis que sea una pangastritis, que es no atrófica, y en un 5% va a presentar una gastritis de predominio en cuerpo, multifocal atrófica. De las gastritis a predominio antral, se conoce que un 20% va a llevar a la producción de una úlcera duodenal debido al aumento del ácido clorhídrico a nivel de la mucosa duodenal. Y en el caso de estos 3 fenotipos, solamente menos del 1% de los casos van a provocar lo que van a desarrollar un linfoma de Malt. Y en el caso de la gastritis a predominio del cuerpo, esta en un 10% de los casos se puede presentar con una úlcera gástrica que se localiza más frecuentemente en la curvatura menor, y un 40% de los casos se puede desarrollar metaplasia intestinal. Esta, a su vez, en un 8% de los casos puede pasar a presentar una displasia, ya sea de alto o bajo grado, y a su vez, de las displasias, solamente un 2% de los casos va a terminar desarrollando un cáncer gástrico. En cuanto a las indicaciones para la búsqueda y el tratamiento, ¿sí?, existen indicaciones que fueron definidas por distintos consensos que van a ser absolutas y relativas. Acá vamos a nombrar las más importantes. Entre estas tenemos a todo paciente que presente una enfermedad por úlcero-péptica, que esté documentada o que haya sido diagnosticada y no haya recibido un tratamiento oportuno. En todos esos casos se debe realizar el tratamiento para el Helicobacter pylori. En el caso del linfoma de Malt, pero el linfoma de Malt de bajo grado, también el tratamiento
es eficaz y ayuda a la reducción o a la regresión en un 60% de los casos. También en gastropatías atróficas o signos de metaplasia intestinal, o también en pacientes donde se haya realizado una resección de cáncer gástrico temprano, ya sea de forma endoscópica o quirúrgica. También en los casos de familiares de primer grado con antecedente de cáncer gástrico, ¿sí? Pacientes que presenten una dispepsia funcional no estudiada. Y importante también realizar el estudio, o sea, la búsqueda del Helicobacter pylori en todos los pacientes que vayan a recibir un tratamiento crónico con AINES, sobre todo los pacientes que van a recibir tratamientos crónicos con aspirina, debido a que el uso, ¿sí?, de estos fármacos predispone aún más al desarrollo de las úlceras, ¿sí? Si están en conjunto estas dos patologías, es muy probable que se desarrolle una enfermedad ulceropéptica. Y bueno, también en los casos de los pacientes que presenten una anemia ferropénica que sea inexplicable, se demostró que el tratamiento con Helicobacter pylori aumenta el porcentaje de hemoglobina una vez finalizado el tratamiento. Lo mismo sucede con las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas. Una vez realizado el tratamiento suelen aumentar el porcentaje de las plaquetas. Y otro de los casos, también no menos importante, previo a la realización de una cirugía bariátrica, principalmente la cirugía bariátrica que se realiza con la técnica de Ider-Rux, debido a que queda un remanente del estómago que puede tener en su interior el Helicobacter pylori y posteriormente desarrollar una enfermedad ulceropéptica o desarrollar un cáncer, presentar una hemorragia digestiva, siendo de difícil acceso a esa región luego de la cirugía. Para los métodos diagnósticos los podemos dividir tanto en invasivos como no invasivos. Los invasivos van a realizarse mediante bioendoscopía digestiva alta. Contamos con la prueba de ureasa. Esta prueba consiste en tomar una biopsia del tejido gástrico que se va a colocar en un medio que es rico en urea, y esa enzima bacteriana, la ureasa, va a reaccionar con esa urea provocando un cambio de coloración en este medio, lo que va a decir que esta prueba es positiva. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%, pero bueno, es invasiva y se requiere endoscopia, al igual que la histología. En la histología uno puede observar de manera directa la bacteria y se utilizan distintas tinciones. Contamos con hematocilina eosina, el GEMSA, incluso hay inmunotinciones más específicas del Helicobacter pylori. La sensibilidad de la histología es de un 95% y la especificidad de un 98%. Después tenemos lo que son los cultivos. Como ya habíamos hablado antes, la bacteria tiene un crecimiento lento, ¿sí? Los cultivos son dificultosos, requieren de medios que son muy especializados y suelen ser muy costosos, por ende no se utiliza como un método diagnóstico en primera instancia, pero sí se la reserva para los casos en los cuales hubo un tratamiento erradicador fallido o varios tratamientos erradicadores fallidos que van a requerir hacer una prueba de sensibilización, un antibiograma, ¿sí? Para eso nos servirían los cultivos. Y en el caso de los métodos no invasivos, contamos principalmente con el test de aire expirado. Este método consiste en la ingestión de urea marcada con un isótopo de carbono, 13 o 14, que va a ser ingerida y al momento de llegar a la mucosa gástrica también va a ser hidrolizada por esta ureasa, por esta enzima de la bacteria, y va a liberar tanto el amoníaco y el dióxido de carbono, que va a estar marcado por este isótopo de carbono, y esto se va a detectar después con las pruebas de aliento. La ventaja que tiene esta prueba básicamente es que nos permite detectar la infección activa y nos va a dar la posibilidad de realizar el diagnóstico y también realizar el seguimiento del tratamiento erradicador posterior a su finalización.
Su sensibilidad, bueno, como dice ahí, es de un 88 a 95% y su especificidad es mayor a un 95%. Bueno, después contamos con el antígeno en materia fecal. La detección de antígeno en materia fecal está basado en un inmunoanálisis que detecta los antígenos de la bacteria utilizando anticuerpos monoclonales. Esta prueba también es bastante rápida, es sencilla y se suele utilizar también para el control post-tratamiento de erradicador. Su sensibilidad es de un 94% y su especificidad de un 97%. Por último, contamos con las serologías. En el caso de las serologías, vamos a detectar los anticuerpos de tipo IgG. Esta prueba tiene más que nada un valor predictivo negativo, su sensibilidad es de un 90% y su especificidad es variable entre un 76 y un 90%, lo cual hace que bueno, este método por ahí sea más utilizado en zonas donde hay menor prevalencia para descartar la enfermedad. Ahora, ya hablamos de cuáles son los métodos que tenemos, ahora vamos a ver cuál método vamos a elegir y en base a qué. Principalmente tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, ¿sí?, los síntomas y la prevalencia que hay de cáncer gástrico en la región donde vive este paciente. Si tenemos un paciente de 50 años que presenta una dispepsia funcional que no es investigada, que no presenta síntomas de alarma y vive en una zona de baja prevalencia de cáncer gástrico, podemos optar por realizar métodos no invasivos. Pero si tenemos un paciente que es mayor de 50 años, que tiene una dispepsia no investigada o que presenta síntomas de alarma, se va a preferir la realización de una videoendoscopía alta. ¿Cuáles son estos signos de alarma? El dolor abdominal, la anemia, la pérdida de peso, disfagia o odinofagia, ¿sí?, entre otras. A la hora de realizar la veda, lo que se suele realizar es una toma de biopsia, ¿sí? Las tomas de biopsia se van a basar en el protocolo de Sydney, que propone la toma de 5 biopsias que básicamente van a estar localizadas. 2 en antro, ¿sí?, en antro distal, de 2 a 3 centímetros cercanos al píloro, como lo señalan las flechas, ¿sí?, 1 en curvatura mayor y 1 en curvatura menor. 2 que van a ser a nivel de cuerpo, a 5 o 8 centímetros del cardias también, tanto en curvatura menor como en curvatura mayor, y también como última instancia la biopsia de la incisura. Estas 5 biopsias tienen que ser correctamente separadas en distintos frascos en formol al 10% y ser enviadas rotuladas para que no se confundan. Ahora bien, vamos a hablar ya propiamente de lo que es el tratamiento erradicador. El tratamiento erradicador va a estar compuesto principalmente por antibiótico-terapias e IVP a altas dosis. Según el consenso de Maastricht 5, se considera que un tratamiento erradicador es eficaz, ¿sí?, cuando las tasas de erradicación son mayor a un 90% por intención de tratamiento y mayor al 95% por protocolo, ¿sí? Estas tasas elevadas, esta expectativa de tasas elevadas de erradicación, tienen como objetivo evitar el fallo terapéutico, así evitar el tratamiento, el retratamiento, perdón, disminuir los costos y así evitar las resistencias bacterianas en un futuro. Existen varios factores que van a alterar esta eficacia, principalmente tener en cuenta la resistencia a los antibióticos, tanto primaria como secundaria, que esta resistencia muchas veces difiere en las distintas áreas geográficas del mundo. En cuanto a otras cosas que tenemos que indagar bien, es en la exposición previa de los pacientes a la terapia con macrólidos. También son antibióticos que son ampliamente utilizados y su reutilización para el tratamiento del Helicobacter pylori disminuye mucho su eficacia, entonces evaluar eso para evitar el tratamiento con macrólidos en el caso de que los pacientes hayan sido tratados previamente. Luego, también conocer la vida media, la biodisponibilidad y el metabolismo de los inhibidores de la bomba de protones que vamos a utilizar.
También conocer la concentración que va a obtener esta droga a nivel de la mucosa gástrica, y principalmente también conocer los efectos adversos. Se sabe que del 100% de los pacientes tratados contra el Helicobacter pylori, un 50% va a presentar efectos adversos. Si bien estos suelen ser leves, como náuseas, diarrea, distensión abdominal, muchas veces son tan molestos que llevan a que el paciente abandone el tratamiento. Y otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta, si bien no alteran la eficacia del tratamiento propiamente dicho, pero por ahí sí lo dificulta, son los costos y la accesibilidad que tiene el paciente a dicha terapia. Existe una nomenclatura de estos esquemas terapéuticos que los van a ir dividiendo según la disponibilidad de evidencia científica que tienen en base a la erradicación o su eficacia de la erradicación del Helicobacter pylori. Así lo podemos dividir en tratamientos de primera línea, donde podemos encontrar, por ejemplo, la terapia cuádruple concomitante sin bismuto, la terapia cuádruple clásica con bismuto, la terapia dual a altas dosis y la triple terapia. En el caso de los de segunda línea, hay que aclarar que se pueden utilizar cualquiera de los primeros regímenes de los regímenes de primera línea que no se hayan utilizado previamente, o otra opción también usar la triple terapia basada en levofloxacina. Y en el caso de la tercera línea, lo mismo, podemos utilizar cualquiera de los regímenes de primera línea que no se hayan utilizado previamente, y en el caso del fracaso, intentar investigar mediante pruebas de sensibilidad las resistencias, y en el caso de que sea necesario, acudir a los nuevos regímenes de rescate de los que vamos a hablar próximamente. Ahora bien, en base a los antibióticos, ¿qué antibióticos elegir a la hora de tratar el Helicobacter pylori? Estos son los 7 antibióticos que mostraron mayor eficacia a la hora de tratar el Helicobacter pylori. Entre ellos, la claritromicina, el metronidazol y la levofloxacina son los que son considerados de más alta resistencia, tanto primaria como secundaria. ¿Sí? Se estableció como punto de corte para su utilización que las resistencias de estos medicamentos deberían ser consideradas para la claritromicina menor al 15%, para el metronidazol menor al 40%. Es por ello que en el 2014 en Argentina se realizó un estudio de investigación en el cual se evaluaron las tasas de resistencia de estos antibióticos, demostrando que para la claritromicina la tasa de resistencia es de un 37%, para el metronidazol de un 42.2%, y para la levofloxacina un 37.7%. Esto quiere decir que hay en nuestro país altas tasas de resistencia a claritromicina, a metronidazol y a levofloxacina. Y es aquí donde se empieza a tomar importancia el conocimiento de lo que se denomina resistencias duales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno combina dos antibióticos de alta resistencia, esta resistencia disminuye significativamente lo que se conoce como resistencia dual. En el caso, por ejemplo, de la claritromicina y el metronidazol, al unirlos, al usarlos en tratamientos en conjunto, su resistencia disminuye a un 17%, lo cual hace que todavía sean fármacos que continúen siendo utilizados en el tratamiento de erradicación. En cuanto a la amoxicilina y a la tetraciclina, estos son antibióticos que presentan baja resistencia, a pesar de que la amoxicilina es un antibiótico que está ampliamente utilizado por muchas otras patologías. Se conoce que la tasa de resistencia en Argentina para la amoxicilina es de un 11% y para la tetraciclina de un 7.5%. Es por ello que estas dos drogas continúan siendo las más destacadas al momento de elegir el tratamiento de primera línea. Por último, contamos con la furazolidona y la rifabutina. Estos fármacos son relativamente nuevos, tienen baja resistencia y se utilizan preferentemente para el tratamiento de rescate, es decir, una vez que haya fallado la terapéutica de primera línea, de segunda línea e incluso una tercera línea, debido a que son costosos, no están disponibles en todas las regiones y pueden presentar varios efectos adversos de los cuales ya vamos a hablar.
Ahora, a la hora de elegir también los inhibidores de bombas de protones, también tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. ¿Cuál sería el objetivo de darle a los pacientes con Helicobacter pylori un inhibidor de la bomba de protones? Básicamente, elevar el pH. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori se conoce que en un pH de entre 3 a 6 se encuentra en un estado de reposo. En este estado, el H. pylori es resistente a todo tipo de tratamiento. Si uno lleva el pH a 6 o 7, este estado pasa a ser un estado replicativo y la bacteria es susceptible a los tratamientos antibióticos. Y otro de los motivos también es mejorar también la eficacia y la concentración que va a presentar ciertos antibióticos a nivel de la mucosa gástrica, especialmente la amoxicilina y la claritromicina. Entonces, a la hora de elegir un IVP, hay que tener en cuenta también que existen diversos polimorfismos en cuanto a la expresión de las enzimas que van a metabolizar estos fármacos, principalmente la enzima hepática, el citocromo P450, y la enzima CYP1219, que es la encargada de metabolizarlos. Esta enzima va a modificar las propiedades farmacocinéticas y va a alterar la vida media de estos fármacos, dividiendo así a todos los individuos en metabolizadores rápidos, metabolizadores intermedios y metabolizadores lentos. Según el estudio realizado en Argentina, se conoce que el 67% de la población argentina es metabolizadora rápida e intermedia, lo cual nos justifica utilizar tratamientos con IVP que sean más prolongados y a dosis más elevadas. Después tenemos esta tabla, ¿sí?, donde desglosamos todos los inhibidores de bomba de protones que tenemos disponibles, tanto de primera generación como de segunda generación, y en lo que destaco la presencia del esomeprazol y el rabeprazol. Estos IVP de segunda generación es destacable saber que no van a ser influenciados por la enzima CYP2C19 debido a que no son metabolizadas por esta y no van a estar influenciados por este polimorfismo. Por ende, estos dos IVP son los que presentan mayor eficacia a la hora del tratamiento. Bueno, ahora vamos a hablar propiamente dicho de cada uno de los esquemas antibióticos que contamos, tanto de primera línea, ¿sí? Dentro de los de primera línea contamos con el esquema cuádruple concomitante sin bismuto. Este esquema va a ser de una duración de 14 días, ¿sí? Está basado en la utilización de IVP en una dosis estándar cada 12 horas, asociado a 3 antibióticos: la amoxicilina, que es de 1 gramo cada 12 horas, la claritromicina y el metronidazol de 500 miligramos, también cada 12 horas. Este esquema de tratamiento demostró una tasa de erradicación, según intención de tratamiento, de un 87% y según protocolo de un 93%. Luego, como segunda instancia, contamos con la cuádruple clásica con bismuto, ¿sí? En los países donde es accesible el bismuto, se utiliza esta terapia, ¿sí?, que también es de 14 días, y está basada en la utilización de los IVP, también a dosis estándar cada 12 horas. En cuenta de la amoxicilina, vamos a tener la tetraciclina cada 6 horas, y en este caso el metronidazol ya no va a ser cada 12 horas, sino que va a ser cada 8 horas. Y estos antibióticos asociados a una sal de bismuto, denominadas bismuto subcitrato, ¿sí?, que la dosis es de 240 miligramos cada 12 horas. Esta terapia demostró una tasa de erradicación por intención de tratamiento mayor al 90%. Basados en este esquema de cuádruple clásica con bismuto, se creó un esquema de fármacos, ¿sí?, que van a tener los mismos medicamentos, pero a una dosis mucho más pequeñas, y van a estar incluidos en una única cápsula, ¿sí? Una única cápsula que va a contener en su interior tanto la tetraciclina como el metronidazol como el bismuto, de manera continua. Este tratamiento se va a basar en
en consumir 3 cápsulas cada 6 horas, ¿sí?, asociado al IVP 2 veces al día. Este tratamiento ya está disponible en Argentina y su nombre comercial es Trilori. Esta nueva metodología en realidad que tenemos, porque si bien el esquema continúa siendo el mismo que la cuádruple clásica con bismuto, este esquema está basado en la facilidad que tiene el consumo directamente de 3 cápsulas que van a incluir los 3 medicamentos juntos, ¿sí? Si bien este medicamento es muy nuevo acá en Argentina, no hay muchos estudios que avalen su eficacia, pero encontré este estudio, ¿sí? Este estudio es un estudio observacional multicéntrico, en donde se evaluó la eficacia de una medicación que se denomina Pilera, pero es el mismo esquema antibiótico, ¿sí?, pero con otro nombre comercial. Este estudio se realizó entre el 2016 y el 2017 e incluyó a todos los pacientes que habían sido diagnosticados con Helicobacter pylori y también a los que habían sido diagnosticados y tratados sin éxito. En un total de 349 pacientes se logró erradicar el Helicobacter en un número de 316. La tasa de erradicación, por ende, fue por intención de tratamiento mayor al 90%, demostrando que tiene una eficacia equivalente, incluso superior a la terapia cuádruple con bismuto clásica. Posteriormente vamos a hablar de otro tipo de terapia, la terapia secuencial, si bien ya no está siendo muy utilizada actualmente. Esta terapia consiste en la administración de IVP a dosis estándar, ¿sí?, más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas durante 5 días, con su posterior suspensión y continuación con la terapia con claritromicina y metronidazol más el IVP hasta completar un total de 10 días, ¿sí? Esta terapia se suele usar más en las cepas que son resistentes a claritromicina, y la justificación de su utilización en este esquema sería que el utilizar la amoxicilina los 5 días previos debilitaría la pared bacteriana, haciéndola más susceptible al tratamiento con claritromicina instaurado en los días posteriores. Pero este tratamiento tiene una tasa de erradicación que es relativamente baja por intención de tratamiento de un 80%. En base a la terapia secuencial, se creó lo que se conoce como terapia híbrida. La terapia híbrida es una combinación entre la terapia secuencial y la concomitante que habíamos hablado previamente. Esta terapia se va a basar en utilizar durante 14 días IVP en dosis estándar más amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, pero a partir del el 8º día se va a adicionar la claritromicina y el metronidazol. Esta terapia cuenta con una tasa de erradicación por intención de tratamiento que es entre un 89 y un 90%. Después vamos a hablar de una terapia, la terapia dual a altas dosis. Esta terapia tiene una duración también de 14 días y consiste en utilizar IVP y amoxicilina en dosis elevadas y en intervalos que son más cortos, ¿sí? Esto se justifica porque presenta mayor adherencia en cuanto a los pacientes, ¿sí?, y menor efectos adversos. Consiste en la utilización de esomeprazol, 40 miligramos 3 veces al día, y amoxicilina 1 gramo cada 8, o también se puede usar cada 6 horas. A modo de justificar este tratamiento, adjunto a este estudio, ¿sí? Este estudio fue realizado en Chile y compara la eficacia de la realización del tratamiento dual a altas dosis con la terapia cuádruple con bismuto. Este estudio fue un estudio prospectivo que incluyó 266 pacientes que no tuvieron tratamiento para Helicobacter previamente y se les brindó de manera aleatorizada tanto tratamiento cuádruple con bismuto o terapia dual a altas dosis, demostrando una tasa de erradicación por intención de tratamiento mayor en la terapia dual a altas dosis,
con un 84% para la terapia cuádruple y un 88% para la terapia dual en altas dosis. Esto demostró que existe una eficacia comprobada superior a los tratamientos con cuádruple con bismuto, ¿sí? Entonces, esto es una de las nuevas terapias que son más prometedoras, ¿sí? Y ya está siendo considerada de primera línea en los países asiáticos. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de segunda línea. Como ya había dicho inicialmente cuando hablaba de los distintos esquemas, para el tratamiento de segunda línea se puede utilizar cualquiera de los tratamientos de primera línea de los que hablé previamente, siempre y cuando no hayan sido usados en primera instancia. Y si no, también contamos con la terapia, la triple terapia basada en levofloxacina. Esta terapia dura 14 días y está basada en la utilización de IVP más amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, y levofloxacina 500 miligramos al día. Esta terapia está considerada solamente de segunda, incluso de tercera opción, debido a los efectos adversos documentados de la levofloxacina, como la fototoxicidad, la tendinitis, la ruptura de tendones, incluso neuropatías periféricas, hacen que sea utilizada en segunda instancia, incluso en tercera instancia, si no existe otra opción de tratamiento. Tiene una tasa de erradicación por intención de tratamiento que también es baja, de un 73%. En cuanto a los pacientes alérgicos a la penicilina, que no pueden usar amoxicilina, el tratamiento recomendado de primera línea es la terapia cuádruple con bismuto, ¿sí? Que va a estar basada en IVP, tetraciclina, metronidazol y bismuto subcitrato. En el caso de que no se cuente con bismuto, que es lo más frecuente, se puede llegar a utilizar la terapia triple con levofloxacina, que la comentamos recién. Pero bueno, solamente si no se consigue el bismuto. En cuanto a los tratamientos de rescate de tercera línea, estos medicamentos aún no están disponibles en Argentina, pero bueno, los vamos a nombrar a modo de conocerlos un poco. Como ya habíamos hablado previamente, la rifabutina es un antibiótico de rescate que está siendo ampliamente estudiado. Es un metabolito derivado de la rifamicina S, muchas veces utilizado también en el tratamiento de la tuberculosis. Tiene como ventaja que tiene una vida media extensa de 28 a 62 horas, con una buena concentración a nivel de la mucosa gástrica, debido a que tiene gran estabilidad en el pH ácido. Dentro de las cosas que nos limitan para su utilización es que es un medicamento que es costoso, y dentro de sus efectos adversos se ha documentado la presencia de mielotoxicidad, que suele ser reversible posterior al tratamiento. Este tratamiento va a estar basado en la utilización de IVP, la rifabutina, que es en una dosis de 150 miligramos cada 12 horas. Algunos estudios plantean la utilización de rifabutina en dosis de 300 miligramos cada 12 horas. Y esto va a ser asociado a amoxicilina, que puede ser cada 8 o cada 6 horas, y bismuto 240 miligramos cada 12 horas. Esta terapia, ¿sí?, demostró una tasa de erradicación mayor al 90%, con una variación entre 87 y 95%, siendo bastante efectiva y utilizada ampliamente. Actualmente está siendo ampliamente utilizada en Estados Unidos. Posteriormente tenemos otro fármaco de rescate, la furazolidona. Este es un antibiótico nitrofurano antimicrobiano que es de origen sintético. Este antibiótico es de menor costo, es más tolerable, pero ha sido utilizado actualmente en los casos, en las regiones donde se documenta una alta resistencia al metronidazol. El esquema terapéutico también es de una duración de 14 días y se va a utilizar el IVP a dosis estándar cada 12 horas, asociado a furazolidona. La dosis máxima que se plantea es de 400 miligramos día, en este caso 100 miligramos cada 6 horas,
asociado a bismuto, 300 miligramos cada 12 horas, y en el caso de los antibióticos se puede optar entre amoxicilina o tetraciclina, demostrando una eficacia por intención de tratamiento también mayor al 95%. Bueno, este es otro fármaco que también ha sido ampliamente estudiado y utilizado actualmente en los países asiáticos, y es el vonoprazan. Este vonoprazan es un inhibidor del ácido, ¿sí? Es un inhibidor competitivo del potasio e inhibe de manera reversible la bomba de ATPasa hidrógeno-potasio. Se considera que es un inhibidor del ácido 400 veces más potente que el esomeprazol y actualmente está siendo utilizado en todos los regímenes terapéuticos de Japón. El esquema de tratamiento suele ser un triple esquema basado en la utilización de vonoprazan 20 miligramos cada 12 horas asociado a amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, y el tercer antibiótico puede variar entre claritromicina 500 miligramos o metronidazol 500 miligramos. Este estudio es un estudio realizado en Estados Unidos, un estudio randomizado, que compara la eficacia que presenta la terapia triple con vonoprazan y la dual altas dosis con lansoprazol. En dicho estudio se demostró que la tasa de erradicación con vonoprazan por intención de tratamiento era significativamente mayor, de un 89%, mientras que para los IBP la tasa de erradicación fue de un 74%. Esta eficacia se demostró también más significativamente en los pacientes que presentaban alta resistencia a claritromicina. Otro tema para hablar y que es bastante controversial es el uso de los probióticos junto con el tratamiento erradicador. Si bien es cierto que los antibióticos alteran la microbiota, el objetivo del uso de los probióticos en conjunto con el tratamiento erradicador sería aumentar las tasas de erradicación. Esto sí se demostró en varios estudios, aunque no de manera significativa, pero el objetivo principal que tendrían estos medicamentos es restaurar la microbiota por la alteración que le producen los antibióticos y así disminuir los efectos adversos. Esto también fue demostrado en múltiples estudios en aproximadamente más del 15% de los casos. Al reducir los efectos adversos, mejoramos también la adherencia de los pacientes a este tratamiento. Y a pesar de que existen varios estudios, ninguna de las guías actualmente recomienda su uso. En esta tabla se resumen las distintas recomendaciones de todas las guías, ¿sí? Como la de Maastricht 5, la del Consenso de Toronto, las guías de... en base a todas estas guías se llegó a la conclusión de que existe una coincidencia en la indicación de la terapia en áreas donde hay mayor tasa de resistencia a claritromicina, que la tasa de resistencia es mayor al 15%, como es en el caso de nuestra región, en la que coinciden en que la terapéutica de primera línea es la terapia cuádruple con bismuto y la terapia cuádruple concomitante. Y otro de los puntos a destacar es el control post-tratamiento, el control de la erradicación post-tratamiento. Un estudio observacional reciente en Latinoamérica demostró que solamente del 100% de los pacientes tratados para el Helicobacter pylori, solamente un 35% es estudiado en el seguimiento posterior a la erradicación. Es por eso que en esto recae la falta de evidencia que tenemos en las posibles resistencias antibióticas. Entonces, la recomendación es realizar el control de erradicación post-tratamiento en todos los pacientes. Y el método gold estándar para este control es mediante el test de aire aspirado, que lo habíamos explicado anteriormente, que se utiliza la urea marcada con un isótopo de carbono, ¿sí? Este estudio es de fácil realización, este isótopo no es radiactivo, se puede usar en niños,
Y hay que tener en cuenta que para la realización de este test es importante suspender 2 semanas previas los IBP para no alterar el resultado. Otro de los métodos diagnósticos que podemos utilizar para el control de la erradicación y que también es bastante accesible es la detección de antígenos NS. Y en cuanto a la realización de una veda en el control por erradicación, esto no estaría indicado a menos que el paciente haya presentado previamente una lesión endoscópica que se aconseje posteriormente el control histológico. Si no, no se realiza el control con videoendoscopía. Y como para ir finalizando, unos conceptos así puntuales que quería que queden en base a esta clase, es que todo paciente al que se le realice la detección del Helicobacter pylori debe ser tratado. Y la mayoría o casi todos los regímenes de antibióticos son de 14 días. Las terapias de segunda y de tercera línea deben tener un antibiótico que sea diferente al inicial. No hay que repetir los antibióticos. Sí, hay que verificar la erradicación de todos los tratamientos con los test no invasivos, ¿sí? Y tener en cuenta que ningún esquema antibiótico es 100% eficaz y que muchas veces es necesario realizar 1 o 2 o 3 esquemas hasta conseguir la erradicación definitiva de la bacteria. Bueno, y esta es la bibliografía, ¿sí? Bueno, muchas gracias y bueno, ahora... Si alguien tiene alguna pregunta, tanto por Zoom como en el auditorio. Yo incluso a Mariana me hace acordar de, yo tenía la edad de ella, estaba en primera residencia y nosotros no teníamos internet, teníamos la revista Lancet, la Coja Way y no sé qué otro. Hay un artículo de dos médicos, un australiano y otro, que decían la úlcera, la gastritis se trata con antibióticos porque se le descubrió una bacteria. La única que llamaba de quema con bismuto. Por supuesto, no le creyeron a estos tipos y años después ganan el premio Nobel con el licuado. Ahora, ¿qué estaba viendo yo en el consultorio? Que teníamos tratamientos duales, amoxicilina, claritro, pero el injusto que en un primer momento se usó y que después lo erradicaron porque tenían los dientes y todo. Ahora estoy viendo que se lo están incorporando de nuevo. Hace muchos años, no sé cuál es tu experiencia. Ahora estoy viendo que ha salido un producto con injusto incluido. Préstamelo, la copia. Es un paciente mío. Tenemos ahí que algo acá para evaluar, no invasivamente. Y no sé qué otra cosa, y después todas las complicaciones que tú hablas de caída de helicóptero, de cáncer gástrico, un montón de cosas que. Así que uno no sé, hay algunas reflexiones, yo creo que tenga mi edad o mandaremos por ahí.
el rastreo del Helicobacter, Luisito menciona una población que para nosotros tiene que ser muy grande, que es los pacientes consumidores de aspirina. Sí. Digo, hay mucha gente en prevención primaria y secundaria, mucho más, todavía post-INAM, post-ACV. Esa práctica yo no la hago, digo, ¿y cuán fuerte es tu recomendación? ¿Basada en qué? Porque si es así, el rastreo del Helicobacter pylori debería ser mucho más grande de lo que hacemos, ¿no? Entonces, digo, no sé cuán fuerte es esa recomendación para que la comentes. Y lo segundo, la segunda pregunta, ahora tengo más, pero elegido nada más, es la comparación de la cuádruple terapia con bimuto versus otro tipo de terapia. Me parece que se está imponiendo. Y la eficacia es 90 versus 86, vos lo mostraste recién. Sí, sí, Me hubiera sí. gustado que también nos comente cuál es la tasa de efectos adversos de esa terapia. Digo, porque a priori el 90 con 86 no parece demasiado, No parece digamos, la diferencia como para imponerla a una u otra, no teniendo en cuenta los efectos adversos. Bueno, en el caso de tu pregunta con respecto a la erradicación y el estudio del Helicobacter pylori previo al inicio del tratamiento prolongado con AINES, sí, la recomendación es fuerte, basada en los últimos consensos. De todos los consensos, se hizo como una línea de recomendaciones y todos concluyen en que es de alta recomendación, una recomendación fuerte, el estudio del Helicobacter pylori en esos pacientes previo al inicio del tratamiento, para evitar así posteriormente presentar una enfermedad ulceropéptica. Y en cuanto a la comparación de la terapia cuádruple con bismuto y la terapia dual, que lo presenté en uno de los estudios, sí, me faltó decir eso. Básicamente la terapia dual de altas dosis sí demostró presentar menos efectos adversos que la cuádruple con bismuto, debido a que se utiliza un solo antibiótico, ¿sí? Lo cual reduce los efectos adversos de los otros dos que presenta la otra terapia, y si bien esto no es, la tasa de erradicación es muy variable, por eso se dice que se necesitan más estudios todavía para terminar de confirmar su eficacia, pero en países como Japón, Corea, que son los países asiáticos los que tienen mayor prevalencia de cáncer gástrico y hay mucho más estudios con respecto a los esquemas de tratamiento, ellos lo recomiendan de primera línea por esto, porque tienen menores efectos adversos, la duración también es menor y va a presentar mejor adherencia de los pacientes a este tratamiento. Por eso es uno de los tratamientos más prometedores, el de dual de altas dosis. Mariana, acá preguntan también en la plataforma de Zoom si consideras o si hay algún tratamiento específico en el caso de detectar metaplasia intestinal, o si se hace un tratamiento de lo que nombraste. Sí, o sea, de las recomendaciones dentro del tratamiento del Helicobacter pylori, la metaplasia intestinal es una de las indicaciones absolutas del tratamiento. Así que primero debería considerarse cada caso en particular, pero sí está indicado erradicar el Helicobacter pylori. Bueno, antes de terminar, porque creo que queda muy poquitito tiempo, felicitar, por supuesto, y sería irrespetuoso ponerme a dar datos después de la conferencia que nos dio Mariana. Muy agradecido. Pero sí quisiera dejar una reflexión que le insisto mucho de hace tiempo, sobre todo porque hay estudiantes, residentes, gente joven. Acuérdense de una cosa, todo lo que hemos dicho son guías, son algoritmos. En la medicina el sistema es muy dinámico, todo va cambiando y va generando propuestas nuevas. Muchas de las preguntas que nos hacen no tienen una respuesta definitiva. Y eso tienen que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque no hay nada absoluto. Hoy día la propuesta del sí, mañana es no. Entonces, cuando estudiemos pensando en que uno debe reflexionar y dar lugar a alternativa, alternancia y tener la suficiente amplitud para
no tomar como definitivo algo. ¿Por qué? Porque lo que ayer era posible, y recién lo decía Pipo, cuando nosotros empezamos, el bismuto era una cosa importante. Fíjense que el metronidazol se descartó de inicio en la Argentina porque se presuponía como un elemento muy resistente al Helicobacter. Aquí hoy día se lo propone. Entonces, yo lo que les digo es, a la hora de estudiar, no solo esto, sino la medicina en general, no seamos taxativos, no seamos absolutistas, seamos flexibles y entendamos que el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo está de alguna manera buscando que avancemos en una medicina flexible, en una medicina dinámica que nos permita aceptar lo que opine el otro, lo que cree el otro, lo que ha estudiado el otro, y no creer que uno, aunque haya dado una magnífica conferencia, es la que tiene la razón, es la que tiene la verdad, es la que tiene en definitiva lo que hay que hacer. Muchísimas gracias, Mariana, y sobre todo a la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en todo esto.